amplificadores clase AB versus amplificadores clase D. ¿Cuál es más eficiente? ¿Cuál funciona mejor? ¿Cuál calienta menos? ¿Cuál se jode menos? ¿Cuál se jode más? ¿Cuál más fácil de reparar? Y todo eso vamos a tratar un poco de cada tema. Así es, amigos, además de cómo funciona cada amplificador. Si no me conocen, yo soy Froyo Lolo y en este canal tratamos temas sobre electricidad, electrónica, experimentos locos, explosiones, altos voltajes y todo lo que tenga que ver con electricidad y electrónica. Así que si tienen algún tema en específico o alguna idea para algún video que quieren que yo haga, pueden dejar un pequeño comentario aquí en la sección de abajo. Muevan esos deditos, comenten algo y yo los leeré con mucho gusto. Primeramente, los amplificadores clase AB son los más comunes que encontramos actualmente. Ya tienen muchísimos años en el mercado, pero son muy buenos. Pero sí, bueno, todo tiene un pero. Resulta y resalta que estos amplificadores son muy calentoncitos, muy calenturientos, generan mucho calor. Por eso sus disipadores son muy grandes. ¿Y qué quiere decir calor y disipador grande? Pues pérdidas de potencia. ¿Por qué, amigos? Porque resulta y resalta que estos amplificadores funcionan en una zona activa que es conocida como vías o vallas. Tenemos las vías o vallas, que es 0.7 voltios inyectados a cada transistor, 0.7 voltios a cada transistor para ponerlos en la zona activa o la zona que no se escuche un cruce por cero o una distorsión o ruidos feos y no se escuche bien nuestra música. Si no existen estas vías, pues se van a distorsionar nuestras canciones y nuestras bocinas se van a escuchar feo y vamos a querer tirar estas bocinas por la ventana porque se va a escuchar bastante feo. Las vías hacen que estos transistores se calienten, por ende los disipadores de estos son muy grandes, generan mucho calor y muchas pérdidas. En cambio los amplificadores clase D no tienen este problema. Amplificador clase D, que como vemos, gracias, es mucho más complejo. Ven todo esto, que en un momento voy a explicar todo esto, pero estos funcionan solo en conmutación. Como ven, están solamente prendidos, solamente apagados, solamente prendido, solamente apagado. O sea, cuando está prendido este transistor está totalmente prendido, pero cuando está apagado uno de ellos está totalmente apagado y esto no genera calor porque no está en la zona activa o el vallas como en la clase que vimos anterior, que es la clase AB. No están conduciendo todo el tiempo y por eso son más eficientes en temas de disipación de pérdidas en calor. Porque cuando este transistor está apagado, pues está generando cero calor. Y cuando está encendido, pues está generando cierto calor, pero no es mucho, debido a que está totalmente saturado y el transistor no se está comportando como una resistencia de voltaje y no genera calor. Pero también hay un punto a favor del clase AB, y es que lo que entra en el audio sale en el audio. Lo que entra en el audio, digamos que entre esta señal toda bonita, sale la misma señal toda bonita, pero amplificada. Exactamente lo que entra es lo que sale. Y esto le da una fidelidad bastante buena a estos amplificadores. Cosa que el clase D no la tiene, debido a que pasa por la señal de audio, pasa por un proceso donde se mezcla una oscilación, otra oscilación, se le suma este audio, se pasa por un modulador, se saca la señal ya mezclada con el audio se mezcla con una oscilación, ya sale una señal que es la conmutación, que entre un drive, que este drive hace prender y apagar estos transistores muy rápido. Y después el filtro, que es un LC, una bobina y un capacitor, recupera esa señal y ya sale la señal, pero algo modificada y ya es menos fiel, vamos a decirlo así, menos fiel, se escucha, cambia algo en el audio, pero
No es mucha la diferencia. Así que en fidelidad se lo lleva clase AB. Seguimos con el clase AB. Potencia. Potencia, pues, como todo en potencia, está limitado a los transistores que estamos usando. Por ejemplo, si aquí usamos unos transistores comunes que vemos en todos los proyectos de amplificación, el C5200 y el A1943. Estos transistores pueden dar 100 watts, pero generan algo de calor, se pierde algo de calor, como ya les dije en la disipación, en el bias, que son 0.7 a cada transistor. Estos bias generan algo de calor y se pierde potencia, cosa que no pasa en los clase D, que como les dije también anteriormente, están totalmente apagados, totalmente prendidos, totalmente apagados, totalmente prendidos. Estos amplificadores clase D son como una fuente conmutada, amigos. Son como esto que vemos por aquí. Como esto que vemos por aquí, solamente que adaptado a un amplificador con sus filtros, bobinas y capacitores. Los amplificadores clase D son una copia de esto, que es una fuente conmutada. Los amplificadores hacen una forma distinta. Toman el audio, lo mezclan con una oscilación triangular, que la vemos por aquí. Entra un modulador que saca ya la mezcla del audio con la oscilación. Compara aquí dentro del modulador, saca aquí la onda cuadrada, entre un drive, que el drive es lo que hace es manejar estos MOSFETs y switcharlos como una fuente conmutada. Digamos que es un push-pull o pull-push, pero después en estos filtros se recupera esa señal y ya se hace más eficiente, y por ende los clase D son más potentes, llevan menos espacio, y de hecho hay pequeños modulitos que son así de pequeñitos que pueden manejar hasta 150 watts o hasta 200 watts, o de los watts que vayan saliendo, porque cada vez se va modernizando toda esta electrónica. Todo esto que vemos aquí, amigos, se puede hacer claramente en un pequeño integradito que puede ser así pequeñito, ya no hay tanta complicación como los clase AB, que necesitan unos disipadores grandototes así, que generan mucho calor y además son pérdidas. El calor siempre va a ser pérdidas, y los clase D son buenos generando prácticamente cero calor o muy poco calor, y dando muy buena potencia, pero arriesgando la fidelidad, amigos y amigas. Debemos de tener en cuenta para qué vamos a usar nuestro amplificador, dónde lo vamos a usar, para qué lo vamos a usar, porque por ejemplo si vamos a usarlo para ambientar una fiesta en una quinceañera, pero si esa quinceañera está hasta el último pueblo de la ciudad, del estado donde vivimos, pues obviamente este amplificador va a sufrir por las bajadas de tensión, ya que como sabemos en los pueblos hay muy mal voltaje. Las fuentes para estos amplificadores se dañan por las bajadas de tensión. Las fuentes conmutadas sufren mucho con las bajadas de tensión y se dañan porque se sobreesfuerzan, suben mucho el ancho de pulso, trabajan mucho los MOSFETs o los IGBTs que tengan estas fuentes, se quema la fuente y se va al carajo el ambiente. Bueno, amigos, pero si este amplificador clase D está usando un transformador toroidal o un transformador de hierro cuadrado, pues no hay problema con eso. Los clase AB son muy aguantadores, debido a que si se baja el voltaje, pues solamente distorsiona y ya no le pasa nada. En cambio, los amplificadores clase D son más complejos, debido a que si se baja el voltaje, estos empiezan a funcionar mal. Sí, ya sabemos que traen reguladores y fuentes autorregulables, pero normalmente estas fuentes son conmutadas, pero estas fuentes conmutadas sufren mucho con las bajadas de tensión, y sabemos que en México
es muy buena la calidad de electricidad, no se baja nunca, no falla y no se baja si conectamos la tostadora, el calentador de agua, el microondas, el clima al mismo tiempo. No se baja la tensión, no se baja. Los clase AB son muy aguantadores, amigos, y además que son fáciles de reparar. Yo he hecho unos amplificadores clase AB en mi canal, aquí dejo este link para que vayan a verlo, de solamente transistores. Sonó bastante bien, es poco eficiente por lo que ya les dije de las vías o las vallas, pero es fácil de hacer, fácil de armar, fácil de reparar. Y en cambio los amplificadores clase D son muy complicados, llevan comparadores, muchos circuitos integrados y además necesitaremos de herramientas especiales para reparar estos amplificadores, ya que debemos de medir las señales, los pulsos y las ondas que estos generan para funcionar bien. En cambio los clase AB no necesitaremos más que un multímetro y un poco de experiencia para reparar un amplificador de estos clase AB. Solamente es de ir midiendo transistores que no estén en corto, o algunas resistencias desfasadas, o algunos capacitores que se truenan y explotan. Pero normalmente esto no pasa, solamente se ponen en corto los transistores de potencia, solamente quitarlos, cambiarlos y ya echarlo a andar otra vez. En cambio los clase D tienen mucha complejidad y actualmente se están haciendo con componentes de montaje superficial, y estos normalmente comúnmente son difíciles de quitar, de desoldar, de medir en su placa, porque a veces no tenemos los diagramas para arreglar estos amplificadores, porque ciertas marcas o ciertos fabricantes quitan las nomenclaturas o los números de los integrados y los borran para que ya no se pueden reparar, y pues para que sigamos consumiendo, para que siga la contaminación de tiradera de amplificadores, amigos y amigas. Reparabilidad, pues por supuesto que se lo lleva el clase AB. En potencia se lo va a llevar clase D, por lo que ya les dije que funcionan en conmutación. Y en ¿qué más? Ya no me acuerdo qué más decir. Pero amigos y amigas, ahí quedó un poco de los amplificadores clase B versus los amplificadores clase D. Será hasta un siguiente episodio. Denle un buen like si les ha parecido este video. Comenten si me salté algún punto, si no les gustó este video, o si no les sirvió. Comenten, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente episodio. Vámonos, bye, gracias. Vámonos.